Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hacer un repaso sobre un ejercicio de Python para hacer cálculos matemáticos, ¿sí? O que requieren cálculos matemáticos, y a su vez entramos a ver otro subtema dentro de este tema de los cálculos cuando requerimos hacer uso de ciertas funciones para poder hacer operaciones matemáticas. A estas funciones se les llaman funciones predefinidas y las hay de diferentes tipos y no solo matemáticas, pero en lo que nos compete en este tema solo veremos de momento las funciones predefinidas pues en el ámbito matemático de los cálculos, ¿verdad? Entonces, primero que nada vamos a hacer un repaso, el cierre de repaso, ¿verdad? Y en hacer un programa como los que hemos venido haciendo sobre resolver problemas que implican cálculos. ¿Okay? Tenemos este pequeño problema que dice así: un alumno debe saber cuál es su calificación final en la materia de lógica computacional. Dicha calificación se compone de 3 exámenes parciales cuya ponderación es del 30, 30 y 40% respectivamente. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que calcular la calificación final, la cual está compuesta de 3 exámenes o 3 calificaciones cuya ponderación respectivamente tiene este cálculo. ¿Dónde están las calificaciones? Hay que pedirlas al alumno, ¿no? O el usuario debe pedirlas, ¿no? Y se las tenemos que pedir al usuario y se deben capturar. Entonces vamos a empezar por ahí. Necesitamos entonces pedir 3 calificaciones. Yo le llamaré calificación 1, puede ser cal 1 o solo C1, o sea, nombres significativos, ¿no? Bueno, pues cal 1 igual a, fíjense, input, ¿sí? Calificación del primer parcial, como si fuera, ¿sí? una petición, no más que un enunciado, ¿sí? Pero todo esto va a capturar un dato de texto o de tipo carácter. Lo que queremos guardar en calificación es un valor de tipo numérico. Para este fin vamos a utilizar que las calificaciones tengan que capturar en términos de enteros. Entonces, este dato de entrada lo vamos a englobar, ¿sí? en la función int para convertir todo este dato de entrada que lo va a recibir como cadena de texto o carácter, lo convierta a entero y así ya guarde el valor como numérico entero. Voy a hacer un copy-paste para irme más rápido. Recuerden que cuando hagan, recomendación, cuando hagan copy-paste, siempre modificar los elementos del texto, de la variable, etcétera, del parcial, del segundo parcial y del tercer parcial. ¿Ok? Ya tenemos los 3 datos. Ahora no, ya que tenemos los 3 datos con los que vamos a hacer el cálculo, ahora procedemos a realizar el cálculo de la calificación final. Le voy a poner C final igual a cal 1 por el 30%. ¿Cómo es el 30% en valor no porcentual? Pones 0.3, ¿no? Sí. Más cal 2 por 0.3 más cal 3 por 0.4. ¿Puede ser solo 0.4? Sí, pero pues comúnmente se acostumbra, o por buenas prácticas, pues a poner el 0, el 0.4, antes del punto. ¿Okay? Hasta aquí, como más que un promedio por igual, es que tienen diferentes pesos, ¿verdad? Entonces, con eso estamos calculando la calificación final. Punto 30, punto 30, punto 4, pues más o menos estarían en el 100%, ¿no? O podríamos corregir aquí un poquito. Ah, no, 30, 30, 60 y 40, 100. Ahí está el 100%. Perfecto. ¿Sí? Bien, ahora vamos a imprimir resultados. Voy a hacer 2 formas de imprimir. Una, poniendo la calificación y concatenarlo con la calificación final, pero hacerlo cadena para que este más es un concatenador entre 2 cadenas de caracteres, pero como C final no es una variable, no es un texto, no es una cadena de caracteres, es una variable. Entonces lo que vamos a hacer es que esta variable la convierta en string, su valor,
para poderlo imprimir como cadena. Y cerramos paréntesis. Yo puse muchos espacios aquí para que ustedes puedan visualizarlo con más claridad. Lo podemos poner sin espacios y resulta exactamente lo mismo, ¿ok? La otra forma, que es la que a mí me gusta más usar, o sea, no es cuál sea mejor ni peor, simplemente que habrá situaciones en las que necesitemos más de una que de otra de las formas. Pero por lo regular, personalmente me gusta más la siguiente forma para imprimir resultados. Print, voy a poner otra forma de imprimir, es, bueno, la calificación. Es el texto, la cadena de caracteres, ¿sí? Y C final. Si se fijan, aquí utilicé una coma en vez de un más. Esta coma es un separador de argumentos, ¿sí? Es un separador de argumentos. También se puede considerar como una especie de concatenador, pero este nos ayuda a concatenar una cadena de caracteres con una variable. Y aquí yo puedo poner coma, ¿sí? Y otro texto, ¿sí? Coma, otra variable, coma, otro texto, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve la coma? Pues separar cadena de caracteres con variables, cadena de caracteres con variables, etc. Entonces, en este caso, para mí es más sencillo poner la coma y ese final como va, como una variable, sin cambiarle su presentación. Entonces hasta me ahorro estar escribiendo de más. En fin, si yo ejecuto este programita, te dice calificación del primer parcial, vamos a agarrar tantito. En el primer parcial sacaste 85, en el segundo 91 y en el tercero pues está un poco mal, ¿sí? Pero tu calificación final es de 82 y la otra forma de imprimir otra forma es el mismo cálculo, la misma variable, pero aquí se imprimió como texto, pues aquí jaló el valor numérico completo. Eso es en cuanto a un problema normal, ¿ok? Bien, ahora voy a crear otro, ¿sí? Otro ejercicio. Voy a borrar, voy a eliminar este aquí. Lo que tendríamos que hacer es guardar archivo, guardar como. Ya tenemos aquí el archivo .py, pero voy a utilizar este mismo espacio para hacer otro ejercicio o ver otro tema. Perdón, aquí es control N, ¿ok? Bien. Lo que tenemos aquí es el programa de Python, el programa de Tony. Como puedes darte cuenta, el programa de Tony pues implica que aquí tienes la forma para escribir el código, el espacio para escribir el código, y aquí abajo tienes el shell, ¿ok? Y la ventaja es que con las teclas control más L, ¿sí? Control L, limpiamos la pantalla del shell y la ventana del código pues la tenemos aquí arriba. Es mucho más cómodo y amigable. Puedes poner, ¿sí?, minimizar o maximizar las ventanas, ¿sí? Y también esta, que es la del asistente. Si por algún motivo no se vieran estas ventanas, Shell, Assistant, etc., pues aquí en View tenemos que se ve el Shell y se ve el asistente, ¿no? Y hay otras ventanas que se pueden llegar a ver, variables, por ejemplo, también. Bien, existen funciones predefinidas del propio lenguaje en Python, es decir, ya vienen con Python. Estas funciones ya existen. Esto es parecido al Excel, al programa de Excel. Tienes la función, por ejemplo, suma, promedio, desviación estándar, máximos, mínimos, y son funciones que ya vienen preestablecidas por el propio lenguaje. No las tuvimos que diseñar nosotros, simplemente las usamos. Igual Python tiene una serie de funciones predefinidas. Voy a hacer aquí unas demostraciones rápidas, ¿ok? Para poderlo hacer. Voy a, por ejemplo, voy a poner n1 igual a la función mínimo, ¿sí? La función mínimo de, bueno, hay varias aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, 5, 10 y 15. La función mínimo, ¿qué te podría arrojar? Igual que en el Excel te arroja el mínimo, ¿sí?, el valor mínimo, el más pequeño de una serie de valores, ¿verdad? Aquí en teoría me tendría que arrojar el 5, ¿verdad? Ok, voy a hacer otro del número 2, ¿sí? Igual a max, de máximo, entre el 5, 10 y 15. Los mismos números.
Entonces este max me tendría que arrojar que el máximo de los tres números es 15. Ahorita, ¿qué va a guardar? Si yo ejecuto min de esta función o estos valores o estos argumentos, ¿sí? N1, entonces, ¿qué va a almacenar? Pues va a calcular la función mínimo, ¿sí? Y la le va a guardar el valor que resulta de esa función. En este caso número 1, N1 va a guardar el valor de 5. En el caso de N2 va a guardar el valor de 15 porque estamos pidiéndole el máximo. Otra función que podríamos hacer, voy a usar no sé, potencia. La potencia, nosotros sabemos que tenemos, por ejemplo, 2 elevado al cubo, y esto no es ninguna función, esto es un operador, ¿verdad? Pero también Python tiene una función que se llama POW, de power, ¿sí? Donde esta es la base y este es el exponente, o sea, 2 elevado al cubo. Esto es equivalente 2 elevado al cubo. Esto que acabo de poner es un comentario, ¿sí? Okay. Bien, ahora otra función sería absoluto, sería igual a ABS, absolute, valor absoluto, por ejemplo de menos 3.4, el valor absoluto de un número es el mismo número pero sin signo o positivo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo imprimo todo esto? Entonces vamos a imprimirles. Print, vamos a ponerle valor mínimo, dos puntos, comillas, N1. Voy a copiar esto para nada más irlo adaptando. Perdón. Valor máximo, N2. Potencia. ¿Sí? El resultado de potencia entonces es la variable potencia, ¿no? Y print absoluto, valor absoluto, en este caso fue de menos 3.4, es, ¿no? Y vamos a poner absoluto. ¿Qué pasa si entonces lo ejecutamos? Veamos. Vamos a darle play. Valor mínimo es 5. O sea, nos estamos pidiendo que imprima N1. N1 que guardó, el mínimo de estos, que es 5. Print valor máximo N2. En N2 está el máximo de estos, que es 15, e imprime el 15, ¿sí? Porque N2 contiene el 15. Potencia. 2 elevado al cubo. 2 por 2, 4 por 2, 8. Efectivamente. Valor absoluto de menos 3.4 es 3.4. Estas, chicos, son funciones predefinidas, ¿sí? Es el uso de funciones predefinidas también para hacer operaciones y cálculos, ¿no? Operaciones y cálculos, ¿ok? Estas funciones, entre otras más, ahorita para este fin, para dar idea de las funciones que existen, pero existen muchas más, estas funciones no requieren más que usarse así como en este momento las usamos, cuando las requerimos, ¿verdad? No requieren de otra cosa. Pero ¿qué pasa si quisiéramos utilizar la función raíz igual a, existe una función llamada sqrt, squared, que es en inglés. Imaginemos que queremos la raíz de 64. La raíz cuadrada de 64 es 8. 8 por 8 es 64. Pero si yo la ejecuto y le doy print raíz de 64, coma raíz, raíz, ¿qué pasará? Me marca un error. Dice que el nombre sqrt is not defined, es decir, que no está definido. Voy a hacer control L para borrar otra vez el shell, ¿verdad? Quiere decir que esta función pues no me sirve así como está en Python. Esta función, a diferencia de estas, está dentro de un grupo que se llama módulo. Este módulo, hay muchos otros módulos para muchas otras funciones o para alojar funciones. Son complementos que tiene Python. El módulo que estaremos viendo se llama math. Y los módulos se importan con la instrucción import. Import math. Entonces, los módulos en otros programas o lenguajes le llaman librerías, pero en Python se llaman módulos. Esta librería o módulo math contiene todas las funciones, hasta trigonométricas, exponenciales,
de matemáticas.